Marcos 12:31 dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición estar con ustedes por este medio compartiendo mi cuaderno espiritual. Esta semana estamos hablando acerca de buscar el beneficio de los demás. Hemos hablado que para ser personas conforme al corazón de Dios, en primer lugar tenemos que darle a Dios su lugar. En segundo lugar tenemos que buscar el beneficio de los demás. Imaginemos que tenemos dos vasos, uno de cristal y otro de plástico. Si vamos a pintar algo y necesitamos un recipiente en el cual echar pintura, seguramente escogeríamos el vaso de plástico. No usaríamos el de cristal por ser demasiado elegante. Para ser personas conforme al corazón de Dios, tenemos que buscar el bienestar de otros. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos no estimarnos superiores a los demás. Si nos cuesta aceptar el lugar que le corresponde a Dios, ¿cuánto más difícil nos costará aceptar que no somos superiores a los demás? Nunca podremos seguir el ejemplo de nuestro Señor en servir a la humanidad si no entendemos nuestra posición. Al igual que Satanás, quien quiso ser igual a Dios, nuestra sociedad nos enseña que Dios existe para servirnos, que nuestros padres existen para servirnos y que todo el mundo gira alrededor nuestro. Pero nosotros debemos entender que todo gira alrededor de Jesús, que Dios existe para su propia gloria, que todo cuanto existe, existe para la gloria de Dios. Y que si queremos servirle a Él, tenemos que entender que Él está sentado en su trono, que Él tiene un lugar que nosotros no podemos usurpar jamás y que debemos servir a los demás. No debemos estimarnos superiores a los otros. Más bien debemos vivir de acuerdo a la regla de oro. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Con la regla de oro, Jesús nos enseña a tratar a los demás como quisiéramos que se nos trate. No es asunto o no se trata de tratar a los demás o corresponderles de acuerdo a cómo nos traten, sino tratarlos desde antes como quisiéramos ser tratados. Nunca lograremos esto con actitudes de no sabes con quién te estás metiendo o ahora sí te vas a dar cuenta de quién soy yo. Hermanos, para poder servir a los demás necesitamos buscar hacer con ellos lo que nos gustaría que se hiciera con nosotros. Pero también tenemos que entender que Dios tiene la última palabra. Para ser personas conforme al corazón de Dios debemos confiar en Él. Lo que hemos hablado de no estimarnos superiores a los demás, de vivir de acuerdo a la regla de oro, son cosas que se deben hacer en obediencia a Dios. Vivimos en obediencia a Dios porque confiamos en Él. Quienes creen que somos ignorantes por perdonar en vez de desquitarnos, por ayudar a quienes no nos son dignos o por servir a quienes no pueden recompensarnos, obviamente no conocen a nuestro Dios. No se dan cuenta que cada quien rendirá cuentas a Él por sus acciones. Ignorante sería la persona que desobedeciera a Dios actuando de acuerdo a su propio sentir. En conclusión, miles de personas han vivido antes que nosotros y puede que miles vivan después. La vida no gira alrededor de nosotros. Para vivir conforme al corazón de Dios, tenemos que amarlo a Él con todo nuestro ser y después amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto requiere tener el bienestar de los demás en nuestra mente. A veces nos creemos el vaso de cristal. Nos sentimos tan superiores, nos sentimos tan finos que nos volvemos inservibles para el servicio y uso de Dios. Una persona conforme al corazón de Dios es una persona útil que no se cree superior a los demás. Que el Señor te bendiga.